Hola, ¿qué tal amigos de Feng Shui Tradicional México? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos todos los nuevos integrantes. Aquí la tardecita está calurosa y a petición de algunos de los suscriptores de este canal me han propuesto que les hable de lo que es las ramas terrestres. Este es un tema que tiene que ver con la astrología base china y les voy a hablar un poquito de lo que es la historia, cómo se da este método y en qué tiempo. Y de esa manera van a tener ustedes también ya información, un poco de información y de conocimiento de lo que es la astrología base china. No es únicamente el que hablemos de los animalitos, sino cada uno de esos animalitos se le conoce con el nombre de ramas terrestres y pertenecen a una energía en particular. Así que la historia del Vasi o los 4 pilares del destino se origina o comenzó durante la dinastía Tang, un aproximado entre el 618-907 después de Cristo. Cuando uno de los maestros astrólogos del emperador Li Shichong escribió el método Vasi, era tan exacto en presagiar el destino de cada persona que el emperador prohibió la práctica de esta forma de adivinación, porque la gente común y los enemigos de él tal vez lo pudieran usar en su contra. Esto no es solamente que hable de la astrología base, sino también fue con el Feng Shui y también con la lectura del rostro. Fue un conocimiento demasiado elitista en ese momento porque pues el emperador pensaba en sus pues en su seguridad y que lo mantuviese en el poder y que no encontraran en él algunas debilidades, porque si no, pues podría ser derrotado. Imagina si los enemigos del emperador conocieran su mapa Vasi, estaría en peligro. Conocerían, por ejemplo, ciclos de suerte y ahí donde están esos ciclos desafortunados es cuando deberían de haberlo atacado en ese momento. Muchos de los presidentes, vamos a hablar en particular de México, han utilizado este conocimiento. Uno de mis maestros asesoró a uno de los presidentes de México, porque él nos los dijo en algún momento. Y por eso es la información que yo les puedo estar dando a ustedes. En lo particular he hecho asesorías para gente de la política con respecto a lo que es el Feng Shui. Así que imaginen ustedes si los mandatarios de primer nivel no utilizan estos conocimientos, como lo es todas las ciencias adivinatorias, llámese cartas, lectura de cartas, todo lo que es la metafísica china, todo lo que son los rituales, todo lo que es la magia, etc. Entonces se van nutriendo de todo ese conocimiento y de alguna manera pueden usarlo para bien o para mal. Entonces, debido a esa prohibición que hicieron en ese entonces,
Durante la dinastía Song, el maestro astrólogo Shi Zibing editó y reescribió el libro y su método de presagiar el destino, el cual es conocido también como Zibing Ba Si, que es el que la mayoría de los que practicamos este conocimiento es lo que nosotros lo que conocemos más bien, ¿no? Es el que conocemos y practicamos todos. La diferencia distintiva de este método comparada con el anterior de Li Shichong es que el método Zibing se basó en el año de nacimiento y el Zibing ha probado con el paso del tiempo dar un presagio más preciso y detallado, y entonces eso hace que la información del individuo sea más completa. Y es lo que se practica hoy día. Por ejemplo, vamos a hablar de un poquito del Bazi. Hay un dicho entre los practicantes chinos del arte de adivinar el destino cuando traducen algo como esto: destino, suerte, feng shui. Observen el orden: destino, suerte y feng shui. Por siglos, practicantes del arte de este sistema adivinatorio entendieron y se dieron cuenta que el destino de uno depende primeramente, valga la redundancia, del destino con el que uno nació. ¿Cuál es ese primer se me fue la palabra, ese primer respiro de tu alma que se captura cuando tú naces? Ese es el primero y tiene que ver con nuestro destino. El segundo es la suerte de uno a través de la vida, y finalmente es el feng shui. La práctica del feng shui nos va a servir para complementar los otros dos. En ese orden es como nosotros podemos garantizar hasta cierto punto un 80-90%. Por eso siempre insisto, aunque uno sea en lo particular repetitiva, es tener muchísimo cuidado, y no las cosas son tan fáciles como se ven. Voy a hacer un paréntesis aquí. El día de hoy me escribió una señora, más bien me mandó a solicitar una información de que cuánto costaba una asesoría, que si yo iba a su casa, etc. Ya le di todos los datos y me llama, porque no había abierto su correo, y me llama y me dice: fíjese que mi puerta principal está en la parte de atrás y dicen que es malo. ¿Y qué tengo que hacer? Cerrar todas las puertas porque todas dan hacia la parte de atrás de la casa. Digo, ¿qué periodo es su casa? Ya me dice, es un periodo muy viejo, tiene más de 50 años, supongo que la casa es de un periodo 5, que le podemos sacar muchísimo provecho. Entonces ella sube las escaleras y empieza a limpiarla, a lavarla, no como cualquiera lo haríamos, y se cae. Y entonces dice: yo quiero tirar todo ya las paredes porque me están causando problemas, porque dicen que eso es malo.
Ahí voy y vuelvo a mi insistencia. Que no todo lo que ven, lo que escuchan, es cierto. Ustedes tienen la fortuna, de veras, de haber encontrado un canal que te diga las cosas como son. De repente me escriben que yo quiero vender y esto. Yo nunca les he ofrecido más que un Winchan tal vez. Y si así lo fuera y que a alguien me ofreciese un auspicio, un X cosa, lo aceptaría con gusto porque es un trabajo también, pero es un trabajo que yo le estoy dando de corazón. Y además de eso, me encanta hacerlo y además de eso todavía, es un conocimiento el cual lo daba en años anteriores a mis alumnos y lo vendía. Hoy día no, ya me aburrí. Hoy siento que tengo que transmitirlo y que los que quieran lo pueden tomar de aquí y es libre. Es libre. Quien lo quiera vender se mete en su karma y ese es asunto de ustedes, no es mío. Yo libero el conocimiento y me siento bien. Eso es lo más importante. Entonces, por eso mi insistencia de que ustedes tengan cuidado de qué escuchan, de qué ven, de qué aprenden. Porque es complicado. Es complicado porque te pueden vender espejitos, como decimos acá en México. Te pueden dar a tole con el dedo, te pueden engañar y tú estás en esa creencia. Estás en esa creencia de que vas a conseguir muchísimas cosas. Y recuerden, como antes lo mencionamos, que el primero es el destino, el segundo nuestra suerte y el tercero es el feng shui. Conociendo estas formas, vamos a saber qué tipo de suerte y cómo maximizar nuestra fortuna. Creo que en algún momento ya les había comentado de un caso que teníamos y sí lo hicimos, de un departamento en, en un área de aquí de la ciudad, en Palmas, por Polanco, de una persona que hoy día tiene una representación en un partido político muy importante. Y decía, ¿por qué no consigo trabajo? Y empezamos a analizar su carta y resulta que tenía un periodo de casi más de 10 años de mala suerte, vamos a hablarle así. Habían cosas y habían trabas y conseguía algo, pero no era nada seguro. Entonces fue mantenerlo, es como darle ese mantenimiento sin perder el destino que venía en futuro. Y hoy día tiene algo muy importante. Entonces, vamos a trabajar con estas tres formas. El presagio del destino o la astrología basichina o este ejercicio de los 4 pilares del destino nos va a permitir entender la vida, cómo nos va describiendo cada uno de esos momentos y de cómo actuar. Por eso, dentro de todo este conocimiento de la metafísica china, una de las cuestiones más complicadas y difíciles hasta cierto punto es estudiar astrología china y el I Ching matemático.
Del I Ching matemático casi no se conoce mucho, pero también son predicciones así súper certeras que los chinos lo utilizaban para agendar y qué días, en qué momento atacar a X pueblo o a X ciudad. Aunque mucho de este conocimiento fue enterrado en el tiempo de Mao, se utilizaba. Y no duden que hoy día se sigue utilizando en esa parte del Tíbet, de cómo fueron conquistados, cómo fueron sacados de su lugar. Hay algo que dice en el I Ching que se llama también el libro de los cambios. Aquellos que saben cometen muy pocos errores. Es decir, si yo conozco bien mi carta, mi casa, mi suerte, voy a cometer pocos errores. Y eso lo vemos a través de cuán pendiente podemos estar en base a la información que tenemos de este ejercicio de los 4 pilares del destino y de la información que tiene mi casa para manejarnos y prevenir ciertas situaciones que nos pueden acontecer en la vida. El Vasi va, para que tú lo puedas aprender y entender, tienes que conocer los elementos, las estaciones, las direcciones y los caracteres. El Vasi se deriva del libro de los cambios, o sea, del I Ching. Este profundiza en las interacciones e interrelaciones entre los 5 elementos básicos, como ya lo saben todos, que es el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. También va a ver cuáles son las relaciones con las estaciones, direcciones y colores. Eso nos va a llevar a entender la lógica del Vasi o de tu carta de los 4 pilares del destino. El Vasi significa 8 caracteres o palabras. Estos 8 caracteres están representados por 4 pilares de 2 caracteres cada uno, representando el pilar del año, el pilar del mes, el pilar del día y el pilar de la hora. Los 2 caracteres se derivan de la combinación de 10 troncos y 12 ramas terrenales. Estas 12 ramas terrenales son, como se conoce comúnmente, como los animales del zodiaco. Pero su nombre verdadero es ramas terrestres o ramas terrenales. Los elementos. Los 5 elementos son tierra, metal, agua, madera y fuego. Cada elemento es representado en forma de una polaridad, que es yin o es yang. El yin es femenino y el yang es masculino. Cuando hablamos de estaciones se refieren, hay 4 estaciones, la primavera, verano, otoño e invierno. Los 5 elementos básicos tienen diferente fuerza, abundancia en diferentes estaciones. Por ejemplo,
La primavera está representada por la madera, pero también tiene un poco de tierra. La tierra siempre va a estar involucrada en las 4 estaciones. El verano es representado por el fuego, el otoño por el metal, el invierno por el agua. Cada elemento está asociada con una cierta dirección, que ya van a ver una tablita que yo les voy a poner ahí. También las relaciones de direcciones y elementos, por ejemplo, el este representa la madera, el sur el fuego, el oeste metal, norte agua y la parte central la tierra. Por eso cuando nosotros analizamos el Feng Shui, tenemos que ver cuáles son las habitaciones de estos elementos en el cuadro mágico de los Shu. Y de eso va a depender también, esas son esos elementos escondidos que tenemos. Y esos siempre los tenemos que estar observando con quién interactúa. Es precioso este conocimiento porque cuando lo entiendes de esta manera, vas comprendiendo cómo juegan cada uno de los elementos y qué importancia tiene cada uno de ellos. Los caracteres son, obviamente, la madera, el fuego, el metal, agua y la tierra. Estos son los troncos, vamos a llamarlos por sus nombres originales y que ustedes lo deben ya de conocer. Tienen que ir como familiarizándose con estos nombres. Jia, Ji, Rin, Tin, Wu, Ji, Gen, Xin, Ren y Gui. Y las ramas terrenales, por ejemplo, la rata es Si. Chou, Jin, Mao es conejito, Chen dragón, Si rata, Wu, Wei, Shen, Yu, Su y Hai. Hai es cerdito. Ya poco a poco yo les voy a ir dando más información de una manera como más pues más familiar, que lo puedan reconocer pronto. Así que todas estas combinaciones son interesantes porque tenemos una tabla de los 60 GIASI, o que son ciclos de 60 años. Eso ya se va haciendo como más complejo. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan bien lo que son las ramas y los troncos. Vamos a hablar primero de las ramas para que ustedes no se confundan mucho. Vamos a ver qué nos dicen las ramas terrestres. Los elementos, los animalitos o signos, meses, estaciones, la naturaleza yin-yang y dirección. Con esto último los dejo para que ustedes puedan observar ese cuadro que yo les voy a dejar o ese gráfico que yo les voy a dejar para que lo aprendan. Por ejemplo, las ramas terrenales, sí, tenemos una yang, está relacionado con el elemento agua, o sea, la ratita por naturaleza es agua. Luego tenemos su nombre es Si y su signo es rata. Mes con C. La dirección es norte y la estación es invierno. Luego tenemos Chou, Jin, tierra, es la vaca, búfalo, es el mes 12 y su dirección es el norte. Esto se van a preguntar por qué. Porque cada sector está dividido en 3 partes. Que también les voy a dejar un grafiquito para que puedan entender. Cada uno de ellos mide
45 grados. Por eso hablamos del norte 1, 2 y 3. ¿Sí lo recuerdan? Y así sucesivamente. Entonces, el show está con dirección norte y la estación es invierno. Luego tenemos Yin como rama terrenal. Su polaridad es Yang. El elemento es madera. Luego el signo que lo representa es tigre y es el mes 1. Su dirección es el este. Las estaciones son primavera. Luego tenemos Mao, Yin, madera, conejo, es el mes 2. También está representado en el este y corresponde a la estación primavera. Luego está Chen, es de polaridad Yang, tierra, dragón, es el tercer mes, es la dirección este y también corresponde a la estación primavera. Y así van a ir viendo en este gráfico que yo les voy a compartir cada uno. Esta es una información muy valiosa, cada uno de las ramas terrestres, su polaridad, qué elemento tiene por naturaleza, qué animalito, por ejemplo, Hai es cerdo, recuerden, esto se llama Pinyin. ¿Qué mes representa? Su dirección y las estaciones. Eso es bien importante. Y por ejemplo, vamos a ver también un grafiquito de los 5 elementos, que esto es bien rápido. Las interacciones de los 5 elementos son bien importantes. Tenemos un ciclo productivo y uno destructivo. Cómo interactúan entre los troncos celestes, cómo interactúan esas combinaciones, cómo interactúan entre las ramas terrenales, combinaciones de choques y en algunos les llaman enredos o choques, y también cuáles son los amiguitos de cada uno de estas energías, de estos animalitos. Por ejemplo, los troncos celestes tienen 6 positivos que se llevan bien, lo mismo las ramas terrenales se llevan esas otras 6 bien, y hay 3 que no se llevan, etc. Entonces, por eso cuando decimos, por ejemplo, ahorita les voy a decir, vamos a ver, la rata tiene un choque con el conejo o tiene un castigo, ya sea con el conejo, el caballo y la cabra. Una leve penalidad con el gallo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacen ese clic. Que lo que yo te podría decir es que no hicieras mucha sociedad. La rata no debe de hacer mucha sociedad con estos signos, porque no va a concretar nada positivo y le va a causar problemas. ¿Con quiénes sí puede llevarse bien la rata? Con un buey, con un dragón, con un mono y con un cerdito. Y si les gusta esto, yo les voy a ir hablando de qué signo interactúa con quién le va bien, con quién no tiene choques, con quién tiene armonías, cuáles son las triadas, cuáles son los binomios ideales, cuáles son un buen socio, cuáles son los que tienen choque, castigo, daño, ruptura o destrucciones y autocastigo.
Hay 3 signos que tienen ese autocastigo. Uno de ellos es el dragón, otro es el cerdo y otro es el gallo. Entonces, vean qué rico es este conocimiento de metafísica china. Y va así, poco a poco vamos a ir tomando también como tema importante la astrología Vasi. Espero hacer un buen resumen porque es complicado a veces cómo expresarlo en imagen. Sí las tengo, pero de repente no me cabe en el PowerPoint porque es demasiada información, pero trataré de darles algo. Presten bien atención a cada una de estas palabras que yo les estoy mencionando para que lo tengan ahí muy presente. Voy a hacer una lista de reproducción que ya pueden ver algunas específicamente de astrología basichina para que ustedes puedan tener esa información y cuando ustedes deseen la pueden consultar. Espero que haya sido de su agrado este conocimiento. Se los dejo de corazón y aprovechenlo, aprovechenlo. Lo único que yo les pido es que lo compartan, me dejen manita arriba y con eso yo me siento más que agradecida. Yo soy Malu Grajales desde Feng Shui Tradicional México. Te dejo millones de bendiciones como siempre. Hasta pronto amigos. Chao. Bye.